Bueno, hola a todos, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por estar en esta rueda de prensa, ya sea física o virtualmente. Son unos tiempos un poco extraños los que nos ha tocado vivir, por eso os agradecemos a vosotros y también al festival que se haya celebrado igualmente y que podamos estar aquí presentando esta serie. Lo primero de todo, os voy a hacer las presentaciones. Yo soy Óscar Prol, soy el encargado de los Unscripted Originals de Amazon Studios y tengo a mi lado a Luis Velo y a Hugo Stuben, productor y directores de la serie respectivamente. Muchas gracias también a vosotros por acompañarnos hoy en esta rueda de prensa. Antes de presentar la serie, que además hoy vamos a desvelar el tráiler, por primera vez en exclusiva y la fecha de estreno, me gustaría hacer a modo de introducción un breve resumen de esta serie documental de 8 episodios que, como sabéis, se llama El Desafío ETA y que hace un repaso de lo que es la banda terrorista desde su inicio hasta su final, haciendo especial hincapié en el desafío que supuso la lucha de los sucesivos gobiernos y de las fuerzas de seguridad contra la banda. Al final es un viaje histórico, es un viaje sin precedentes, principalmente por dos motivos. El primero de ellos es el archivo que hemos usado, las imágenes de archivo que se han usado para este documental y que en su mayoría son inéditas. Y son inéditas porque pertenecen a la Guardia Civil y muy amablemente nos las han cedido. Tenemos que agradecerles también la plena colaboración que han tenido en este documental. Y el segundo motivo es el nivel de testimonios que hemos logrado obtener para esta serie. Luego Luis y Hugo os hablarán más en profundidad, pero por poner un ejemplo tenemos 4 expresidentes del gobierno, miembros de la Casa Real, por supuesto víctimas, sus familias, exmilitantes de la banda también, con lo cual tenemos un compendio de testimonios que son realmente valiosos para nosotros. Desde Amazon Studios decir que para nosotros el Desafío ETA es un proyecto tremendamente importante porque cumple con los objetivos que nosotros nos pusimos cuando desembarcamos en España. Esos objetivos son hacer producciones realmente relevantes de forma local, que sean relevantes para nuestros clientes aquí y también otorgar una alta calidad a todas las producciones que hacemos. Para eso la presencia y la producción que han hecho Cuerdos de Atar y Hugo Stuben como director ha sido primordial para nosotros, especialmente para darle esa identidad tan especial que tiene este proyecto. Gracias a este proyecto nosotros tenemos un valor añadido para nuestros clientes. Todos los proyectos que hacemos siempre tratan de ser originales, exclusivos y de marcar una diferencia. Que haya proyectos que no se puedan encontrar en ningún otro sitio, sino en Amazon Prime Video. Y además creemos que es importante también para fijar esta cercanía y este compromiso que tenemos con nuestros clientes aquí y además también con la industria, que está pasando una época tan complicada y creemos que hacer apuestas de este tipo, producciones que no solo traten temas locales, sino que se produzcan aquí, es muy importante. El Desafío es un ejemplo, pero tenemos muchas otras producciones que van a llegar en los próximos meses. Algunas las hemos anunciado ya, como puede ser Geo Más Allá del Límite o la segunda temporada del documental de Sergio Ramos. Otras muchas me encantaría hablaros de ellas, pero de momento todavía no puedo. En las próximas semanas seguramente alguna más salga, pero realmente el final de este año y 2021 traemos muchas novedades. Por último, ya antes de poneros el tráiler, simplemente quería remarcar que hemos hecho esta serie tanto desde Amazon como desde la productora con el máximo respeto y el máximo rigor que este tema merece. Hemos dedicado todo nuestro esfuerzo y todos los medios que teníamos a disposición para hacer la mejor serie posible y la verdad es que estamos muy orgullosos con el resultado. Así que ya sin más, yo creo que os emplazo a ver la pantalla y a disfrutar del tráiler por primera vez. El objetivo de la organización es la independencia y socialismo. Los auténticos hijos bastardos del franquismo es ETA. Lo que ellos llamaban lucha armada. Yo creía que eso desaparecería. Que Casas ha sido asesinado. Y mi madre dijo, pero hija, ¿cómo nos van a poner una bomba a nosotras? Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado. Estamos
hasta los cojones de ti. Fuera de Euskadi, cabrón. Yo luego voy a despachar con Su Majestad el Rey y digo, se acabó, van a pagar por ello. Es inaceptable la interferencia que el gobierno está haciendo en una investigación penal. Si de verdad queríamos acabar con ETA, había que desmantelar el aparato logístico. Nunca más se debe aceptar recurrir a la violencia para apoyar iniciativas, sueños o anhelos políticos. Bueno, como habéis visto, estreno mundial el 30 de octubre. Estamos deseando lanzarla, estamos deseando que todos la veáis y sobre todo que nos deis vuestras opiniones una vez la hayáis visto. Yo ya voy a dar paso a Luis para que os cuente más de cerca su experiencia como productor de la serie. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros mucho que estéis aquí acompañándonos en estos tiempos complicados. Y Guillermo Gómez y yo somos los productores y os voy a intentar resumir en 3 o 4 minutos la experiencia que hemos tenido a la hora de producir la serie. El origen es hace más de 2 años, leemos un libro que nos quedamos muy impresionados, Historia de un desafío, de Manuel Sánchez Corbí y Manuel Simón. Y ese libro de 1.300 páginas describe de una forma de relato toda la lucha y todas las operaciones y todos los atentados que han surgido en España en los últimos 50 años y cómo la Guardia Civil en las diferentes épocas ha afrontado esta lucha. Esto nos sirve como base y pensamos que aquí había una oportunidad o había un proyecto muy bonito de hacer una serie documental sobre estos 50 años tan duros para la historia de España en el sentido de lo que ha pasado. Y además, estos 50 años nos dimos cuenta que la historia de España es tremendamente rica. Han pasado muchas más cosas si lo comparamos con otros países. Hemos pasado un régimen, una democracia, una transición. Y pensamos a quién se lo podíamos presentar y nuestra primera opción fue Amazon, porque es una empresa americana, es una gran empresa, pensábamos que había que hacer un gran proyecto y la primera reunión que tuvimos con Amazon les encantó el proyecto y de la mano hemos llegado hasta aquí, con lo cual hemos tenido mucha suerte de desarrollar este proyecto bajo el paraguas de Amazon. Ha sido un trabajo duro, muy exigente, donde hemos aprendido mucho de la mano de Amazon. En temas de producción, de gestión, hemos crecido mucho y ha sido, diría que profesionalmente para Guillermo y para mí ha sido una grandísima aventura, hasta llegar a lo que habéis visto o vais a ver en pocos días. En este proceso pensamos a la hora de enfocar el proyecto ya conjuntamente con Amazon que nos gustaría hacer algo muy audiovisual, muy ligado a una producción de cine o de ficción. Y nuestra primera opción fue elegir al director que pensábamos porque habíamos visto Anomalous en Hugo y tuvimos también la gran fortuna que la primera opción, pensando que quizá nos diría que no, una serie documental, pues se entusiasmó con el proyecto y nos dijo que sí. Con lo cual, a pesar de que ha sido muchos meses de mucho trabajo, ha sido un camino de rosas. Veréis en el documental que es exclusivamente testimonios de más de 80 personas, entre ellos presidentes de gobierno, víctimas, periodistas, miembros de la izquierda abertzale, miembros o exmiembros de ETA, algunos de ellos fundadores. Y lo que hemos intentado es contar la historia sin voz en off y con 84 testimonios, con entrevistas que duran entre 2 y 4 horas, ¿no? Con lo cual, eso también añade mucha complejidad, contar una historia de 50 años a través de 83 voces diferentes, muy diferentes y con puntos de vista muy diferentes. Esto básicamente ha sido el recorrido hasta llegar a los 8 horas, 8 capítulos. Tanto Guillermo como yo estamos muy satisfechos del proceso, del trabajo y orgullosos de lo que hemos hecho y de haber trabajado con Amazon y que esto lo haya dirigido Hugo. Espero que esté a la altura de vuestras expectativas.
y si queréis mejor lo respondemos a vuestras preguntas. No, dejamos primero que Hugo cuente su experiencia como director. Bueno, a mí cuando me llega el ofrecimiento de la productora, yo vengo a hacer 2 largometrajes y claro, cuando te cuentan contar la historia de ETA en España, primero es un reto y a mí me encantan los retos. De hecho, mis películas siempre han intentado que sea un reto y eso sea una motivación para hacerlo, ¿no? Entonces, que sea un original de Amazon, que sea algo tan grande, pues también me llama mucho la atención. Y es una de las cosas que yo siempre le dije a la productora, ¿no? Fue muy honesto diciendo que yo, en el fondo, por la edad que tengo, no tenía mucho conocimiento, pero ellos lo pusieron en valor. Ellos dijeron, bueno, no pasa nada, o sea, tú no lo conoces, pero es bueno porque queremos que la persona en cualquier parte del mundo que vea el documental lo entienda. Entonces significaba que yo lo tenía que entender. Y es verdad que nos rodeamos de guionistas, redactores, documentalistas y un montón de gente de producción y un equipo tan grande que hicimos que el documental no solo se basara en entrevistas que están hechas, sino en material de archivo inédito. Tenemos localizaciones que no son muy usuales. Viendo otros documentales, de repente pues, quería sacar a todas las gentes de sus casas, de los despachos, irnos a espacios muy abiertos, entonces tener un equipo de localizaciones. Bueno, la verdad es que la experiencia fue increíble porque yo he llorado mucho haciendo el documental, tengo que reconocerlo, ya lo he dicho en otra ocasión, porque te pones a hacer entrevistas que son desgarradoras y en el propio set te rompes por dentro, llegas a montaje, te rompes por dentro y tienes un nudo en el estómago que termina por deshacerse pasado un tiempo, ¿no? Después de que ya te alejas un poco del proyecto. Y sobre todo lo que he aprendido ya humanamente con el documental es algo que me llevo conmigo, ¿no? Y estaré siempre muy agradecido a Guillermo, a Luis, a Cuerdos de Atar y a Amazon por darme la libertad que me dieron, porque no hubo censura de ningún tipo. Este documental, al principio uno siempre piensa, ostras, voy a tocar un tema muy delicado, muy sensible. No hubo ningún tipo de censura. Y una de las cosas que ya ha comentado Luis, que era muy importante, era que se contara a través de los protagonistas que han vivido esta historia. O sea, no son personas que nosotros hemos elegido para que opinen, ni periodistas que hemos elegido para que opinen al respecto, sino que es gente que ha vivido lo que nosotros estamos contando, ¿no? Y era un grandísimo reto cuando planteamos que no fuera con voz en off y que todo lo contaran ellos. Y que, bueno, como dice Luis y Óscar, yo estoy muy orgulloso del resultado de la serie y espero que os guste mucho a vosotros después de 1 año y pico desde que me incorporé, 20 semanas de rodaje, que siempre digo que es un poco como hacer 2 películas juntas, porque al final cada película que yo he hecho ha sido 6 semanas de rodaje, pues han sido 20 semanas solo de rodaje, más toda la preproducción, toda la preparación que teníamos de documentación y sobre todo manejar toda esa documentación inédita. Hay muchas cosas que se han quedado fuera, es inevitable, pero lo que tenemos en el documental realmente es tan poderoso y tan potente que espero que la gente lo vea y lo disfrute como nosotros creemos, ¿no? Sí, la verdad, como dicen Hugo y Luis, para nosotros ha sido un orgullo y estamos muy satisfechos del resultado y de cómo ha salido todo con este documental. La verdad, nunca soñamos que pudiésemos llegar a tener tanto archivo, tantas personas interesadas en darnos entrevistas y en opinar y en darnos su visión, que desde cierto punto de vista es muy personal. Hasta hace poco era muy difícil imaginarse a presidentes del gobierno, imaginarse a miembros de la Casa Real hablando de la manera en la que hablan en este documental. Por lo tanto, creemos que es una pieza muy valiosa y de la que estamos tremendamente orgullosos. Sí, no solo las entrevistas como tal, ¿no? Porque luego te das cuenta que tienes que rodar recursos con los entrevistados. Entonces, bueno, rodar recursos con los presidentes del gobierno que a lo mejor no están muy acostumbrados a un equipo de cine, porque llevábamos detrás un equipo de cine con cámaras de cine, director de fotografía. Es algo un poco nuevo para ellos y un poco nuevo para nosotros y yo creo que el resultado es inmejorable. Sí, sin duda. Bueno, pues por nuestra parte esto, ya nos ponemos a vuestra disposición para las preguntas que podáis tener. Creo que hay un micro por ahí, si levantáis la mano os lo van pasando y vamos respondiendo.
Si no tenéis preguntas, seguimos hablando del documental que nos encanta. Bueno, ahí hay una, creo. Hola, buenas tardes. ¿Qué repercusión prevéis que tenga el documental específicamente en el País Vasco? Pues esperemos. Gracias por tu pregunta. Yo creo que cada uno te puede responder por sí mismo. Yo espero que tenga una gran repercusión. Yo creo que el País Vasco ha vivido de una forma muy íntima estos 50 años y este gravísimo problema. Y esperemos que tenga una grandísima repercusión. Nosotros a la hora de producir no hemos querido dar lecciones a nadie ni ser didácticos. Como os hemos contado, hemos querido que estén los que consideramos que han sido protagonistas de esta historia en un sentido o en otro. Y nos gustaría mucho que tuviera una gran repercusión y así si me pides mi carta a los Reyes Magos y poca polémica. Sí, nosotros al final, en cuanto a repercusión, nosotros lo que hemos hecho ha sido un repaso por todos los hitos de los más de 50 años de historia de la banda terrorista, con lo cual, al tener a estas personalidades hablando sobre ello y al tener sobre todo este archivo que gran parte es inédito, y yo creo que eso es algo que a mí, por ejemplo, al verlo me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido cómo no podemos recordar ciertas cosas que han pasado y que no han pasado hace tanto tiempo, y al final para mí eso creo que es algo que va a impactar bastante a los espectadores, no solo del País Vasco, sino también de toda España y de fuera, incluso de España. Yo creo que es una historia que, aunque no la conozcas, te atrapa por cómo está contada, por los valores cinematográficos también que tiene su propia banda sonora, está hecha con unos valores de producción altísimos, con lo cual creemos que va a ser extremadamente relevante y ojalá sea así, ojalá sobre todo que guste a la gente. Sí, sobre todo yo pienso que la gente, ojalá, mi sueño sería que cuando la gente lo vea se dé cuenta del respeto con el que hemos tratado el material, que es una de las cosas que me ha acompañado desde que me lo ofrecieron hasta que lo cerramos. Era una temática muy sensible y yo quería transmitir el respeto con el que hemos trabajado, ¿no?, en la serie. Sí, otra cosa además también respecto a eso es, nosotros ahora en la campaña que estamos desarrollando de marketing para este proyecto, una de las cosas que hemos hecho es un estudio con personas de diferentes generaciones para ver realmente el conocimiento que tienen no solo sobre la banda terrorista ETA, sino sobre la historia de estos 50 años. Y la verdad, los resultados los vamos a compartir próximamente, en las próximas semanas, y son muy llamativos en cuanto a cómo esos hitos realmente nos hemos dado cuenta de que no son tan conocidos. Y a lo último, y puestos a pedir que tenga repercusión en la gente joven. Hola, habéis dicho que fueron 20 semanas de rodaje y a mí me gustaría saber cuántos llevó luego el montaje y toda la postproducción. Pues mira, desde que el proyecto arrancó, cuando yo me incorporé, más o menos un año entero de preproducción, de rodaje y de montaje. Teníamos 2 montadores, pedazo de montadores, tengo que decir. Los 2 trabajan en ficción y bueno, casi todo el equipo de rodajes, equipo de cine, el músico, el director de fotografía. Entonces, bueno, me trasladé un poco de toda la gente con la que yo trabajaba en las películas a la serie documental y trabajábamos, a veces montábamos 2 capítulos en paralelo. Teníamos un montador con un capítulo y otro con otro. Y como la serie documental, en el fondo, tienes un guión, pero no es un guión como de ficción, es un guión que está vivo constantemente, va cambiando. Entonces, nosotros partíamos de una base de hitos que queríamos contar muy importantes, sin olvidarnos de momentos que mucha gente a lo mejor no conoce y que son como pequeñas perlas que están distribuidas por toda la serie. Y eso fue un trabajo muy arduo, ¿no? De decidir qué puedes contar, qué no lo puedes contar, quién lo va a contar y que todo eso va cambiando, ¿no? De hecho, lo estábamos comentando hoy,
De hecho, en el último momento surgió la idea de ir a la cabaña de Josu Ternera, porque surgió en ese año y nos fuimos para allá. Eso no estaba en el guión tampoco, ¿no? Entonces van surgiendo cosas y en montaje, pues no sé decirte si 5 meses, una cosa así, estuvimos trabajando, 5 o 6 meses. Pero además, yo te diría, Hugo, corrígeme, sí, pero más que los meses es el trabajo de concienzudo. Ten en cuenta que 83 testimonios de horas cada testimonio, más la cantidad, como ha dicho Óscar, de material inédito que teníamos, más todo el material de documentación que disponíamos, pues te diría que el 90% del material que disponíamos fue desechado y solamente quizá menos del 10% entró en las 8 horas, ¿no? Entonces, todo ese trabajo de seleccionar, de guionizar, de entender, de pasar a texto cada entrevista de horas y seleccionar para que vaya un relato de 50 años, desde el año 68 hasta el año pasado prácticamente. Yo creo, yo no he hecho cine, yo no soy Hugo, pero creo que es más complejo que si fuera ficción, ¿no? Porque es muy complejo. Y ahí, como dice Hugo, se ha hecho un esfuerzo y es parte muy importante de la brillantez del proyecto. No está bien que yo lo diga, pero es muy importante todo ese trabajo de edición y de selección. Sí, el trabajo de edición, además, yo creo que por el tema que estamos tratando también nos obligaba un poco a ser más concienzudos, a ser más puntillosos y a realmente a contar muy bien todas las historias. Lo que dice Luis de todo el material que había, al final hay que condensarlo en 8 horas, pero yo creo que el reto era, y lo hemos conseguido, contar todo y que nada se haya quedado fuera y que nada de lo importante que nos han contado o que teníamos en las imágenes se haya quedado sin editar dentro del documental. Sí, porque yo creo que, perdona. No, iba a decir que es cierto que prácticamente nadie se ha quedado fuera del documental, de las entrevistas, que es algo que tú tienes en mente cuando arrancas, de a quién vas a entrevistar, quién te lo va a contar, y luego empiezas a encajar las piezas en cada capítulo y puede pasar como en ficción, ¿no? Que de repente te has enamorado de secuencias que tienes que desechar. Aquí ninguna entrevista se desechó y, como decía antes, no hubo ningún tipo de censura, que eso también te da mucha libertad creativa a la hora de estar a favor del documental y de que el documental avanzara y que se entendiera y que fuera muy interesante lo que se estaba contando, ¿no? Sí, porque al final además eran muchas piezas de un puzzle que había que encajar, porque este documental se basa en un libro que se llama Historia de un desafío, que está escrito por el coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí y Manuela Simón. Entonces partíamos de esa base, de esas historias que cuenta la Guardia Civil, de cómo desde ser una patrulla casi de caminos a convertirse en un cuerpo realmente tecnológico con unas formas de actuar muy sofisticadas para luchar contra ETA. Entonces, al final, con esa base, encajando todos los testimonios y encajando todas estas piezas de archivo, eran muchas piezas que había que juntar y muchas piezas que tenían que encajar para que el relato tuviera sentido y se entendiese realmente en toda su magnitud y en un orden cronológico, como estaba pensado. Otro valor, y cambiando un poquito de tercio, otro valor importante de la serie documental, pensamos, que es, por primera vez se cuenta en una serie documental las operaciones más importantes que lleva a cabo la Guardia Civil para ir contrarrestando a la banda terrorista, y se cuentan por los propios protagonistas. Hay 10 o 12 operaciones, algunas son de ciencia ficción, como la Operación Socoa, y a pesar de que nosotros estamos contando un relato, la parte de las operaciones también juega un papel muy relevante a lo largo de la serie, sobre todo en los últimos capítulos. Sí, ha hablado Luis de la posible polémica que podría originar la serie, y quería preguntarle si efectivamente cree que hay pasajes en la serie documental que podrían suscitar controversia, ¿no? Como ha ocurrido con otros productos audiovisuales sobre ETA. Bueno, yo he dicho que me gustaría que no hubiera polémica. Nos gustaría a todos que no hubiera polémica, yo creo. Pero yo creo que, siendo sensatos, y es una opinión mía, va a haber polémica. Va a haber polémica porque hemos intentado entrar en el fondo de los temas. Hay testimonios muy duros
que, como bien ha dicho Hugo, hemos llorado todos mucho en la edición y en las entrevistas, y eso va a crear polémica. Hay testimonios del mundo Abertzale, hay testimonios de fundadores de ETA y hay testimonios de personas que siguen pensando que hay que continuar la lucha armada, ¿no? Y hay testimonios de políticos, presidentes del gobierno, con visiones totalmente diferentes. Entonces, nos gustaría, yo creo que a todos, que no hubiera polémica, pero seríamos ingenuos si pensamos que no va a haber polémica. A ver, nosotros lo que sí es verdad, más allá de las polémicas, es que en lo que nos hemos centrado es en ser veraces, en tener sensibilidad, en tener rigor y en contar la historia basada en los hechos que pasaron y por las personas que realmente estuvieron allí. Entonces, al final, como todo producto audiovisual, habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, pero nunca nadie nos podrá acusar de no haber sido veraces o de estar contando una historia que no existe. Al final todo está documentado, es una labor periodística muy ardua y, por supuesto, no para nada pensada con ese objetivo de generar polémica, sino simplemente de exponer la historia y de hacer un recorrido por los hitos de estos 50 años. Hemos tenido, siendo redundante, hemos tenido una pequeña obsesión por la palabra veraz durante un año. ¿No? Veraz y bisturí, decíamos mucho. Veraz, es una historia hecha como con mucho bisturí, ¿no? Sobre todo de lo que decía antes de que el guión cambiaba, pues si alguien nos estaba contando algo, chequear si de eso hay archivos, si no, si lo que nos está contando, eso se puede plasmar de alguna manera o no. O sea, al final la veracidad era muy importante en la serie. Hola, buenas tardes. Ahora en estos momentos donde empiezan afortunadamente a aparecer series sobre el tema, está clara la diferencia, a mi manera de ver, pues no sé, con Patria, con La línea invisible. ¿Cuál sería la diferencia fundamental con la serie de Jon Sistiaga, de ETA? Me parece que el nombre es El final del silencio, me parece que es, ¿no? Sí. O sea, ¿dónde estaría sí, lo que aporta una u otra o complementarias en ese sentido? ¿Cómo lo veis? Sí, absolutamente. Al final yo creo que todos los productos, ya sean ficción o sean documental, son totalmente complementarios. Alguien lo ha dicho, que cuanto más haya, mejor. Es una historia que merece la pena ser contada. Y para nosotros la principal diferencia y lo que hace este documental diferente es lo que hemos comentado antes, que es ese acceso al archivo, que gran parte es inédito y realmente es muy impactante. A mí, viéndolo, me sorprendió mucho ver qué imágenes había realmente sobre ciertas operaciones y ciertos atentados. Ese es uno de los valores, y el segundo es el que también hemos comentado, de haber reunido a tantas personas tan destacadas, hablando en primera persona y hablando de una manera personal sobre estos hechos. Es muy impactante para mí, sobre todo, el hecho de ver a presidentes del gobierno explicándote cómo ellos vivieron personalmente y cómo sufrieron cuando pasaban ciertas cosas, bien sea un atentado o mientras estaban esperando un comunicado de una tregua o cuando se rompía esa propia tregua. Entonces, al final yo creo que eso es un poco lo que marca la diferencia, y también hacer todo el recorrido de los 50 años, que yo creo que es algo que no se ha hecho todavía y que, bueno, pone de relieve toda la magnitud que tiene este periodo en la historia de España. Nosotros, por supuesto, hemos visto la serie de ficción y la documental. Al principio también nos marcamos como reto que no hubiera voz en off, y al final, gracias a Hugo, lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que esto es una de las grandes diferencias respecto de la serie de Sistiaga. Nosotros hemos dejado que las víctimas hablen sin voz en off, que también quizá le dé más independencia al proyecto, ¿no? Más veracidad, ¿no? Nosotros tenemos un relato contado por 83 víctimas sin voz en off, que al principio, ahora es fácil cuando lo vemos, pero al principio era una misión casi imposible, ¿no? No sé si está de acuerdo, Hugo. Sí, bueno, y aparte de las entrevistas que hacemos, también es cómo lo estamos contando, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes, que a mí me llamaron por ser director de cine y dar una visión cinematográfica, aparte de la periodística de la gente con la que nos rodeamos. Y creo que eso es una parte diferencial importante, ¿no? La calidad de la serie y los medios que ha proporcionado Amazon y la libertad para poder hacer una gran serie documental.
dentro de la lucha contra ETA hubo también acciones del Estado español que se llamaba terrorismo del Estado. Por ejemplo, la creación de los grupos GAL y esas acciones. ¿Cómo han integrado ese elemento en el documental? Lo hemos integrado al igual que el resto de hitos de esta historia. Todo está reflejado, al final tenemos a los protagonistas de todos los hechos. Se habla del GAL, se habla de, incluso el propio Felipe González hace alusión a este terrorismo de Estado del que se habla. Hay alguna crítica por parte de algunos de los participantes hacia la Guardia Civil, hacia el gobierno, y todo eso está reflejado. Se ha tratado exactamente igual, de la misma manera que cualquier otro hito. Sí, es un poco lo que decía antes, cuando no tuve censura, en ciertas entrevistas daba mucha libertad creativa que el documental fuera muy plural y hubiera este tipo de, ¿no? Se hablaba de sombras, de luces, se habla de todo en el documental, en el fondo. Hemos hablado de, para nosotros, lo importante que ha sido que a prácticamente todo el mundo que le hemos pedido que participe haya participado, ¿no? Y yo te diría que tan importante como eso, o más, es que los que han participado no han condicionado para nada su participación. Aquí verás que aparecen personas que han estado incluso presas por el terrorismo de Estado, por los GAL, por Lasa y Zabala, y en ningún momento nos han condicionado las entrevistas. Por eso es lo que dices de que Felipe González, que yo creo que no sé si es la primera o de las primeras veces que habla de estos temas, ¿no? Del terrorismo de Estado concretamente. Vera habla de los GAL, está Lasa y Zabala, y esto evidentemente a lo largo de los 8 capítulos se trata también de forma lo más veraz posible. Y yo aquí quiero agradecer mucho a las 83 personas que han colaborado con nosotros, que no han puesto ningún condicionante previo. Muy bien, bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que podemos acabar aquí. Muchas gracias a todos, espero que disfrutéis de la serie cuando salga y encantados de haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias.